Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, soy Daniela. Hoy hablaremos sobre 7 cosas que te hacen lucir bien vestido o formas de vestir bien con poco dinero, y principalmente de esos trucos de moda, consejos de belleza que te van a hacer lucir atractiva y verte siempre arreglada. Cómo vestir bien en cualquier época del año sin gastar tanto dinero. Pues vamos a empezar. Gracias por seguirme en todas mis redes y bueno, vamos a comenzar porque al final les tengo varios truquitos de moda que les van a encantar porque van a elevar el estilo y van a hacer que sean mujeres elegantes. Si no sabes cómo ser elegante o cómo verte como una mujer elegante o cómo vestir como una dama, pues aquí te lo enseño. Hace unos pocos días me encontré con una marca que ha revolucionado el mundo de las fragancias, las casas de las fragancias. Hoy les voy a enseñar Dossier. Dossier es una marca que me ha encantado simplemente porque hace que el lujo o que los aromas lujosos puedan ser a un precio asequible. Cuando yo me metí a la página de los Dossier para encontrar mis aromas, me di cuenta que tienen 2 líneas. Una son sus perfumes o fragancias inspirados en casas lujosas como Tom Ford, Chanel y muchas más. Y otra de sus ramas, otra de sus variantes son sus perfumes originales. Es decir, ellos tienen inspiraciones en diseñadores o en casas de diseñadores y otras son sus perfumes o fragancias originales que son sus aromas. Me han encantado, me parece una gran forma de elevar tu estilo sin gastar tanto dinero. Leí un poco sobre ellos y bueno, Dossier utiliza los mejores ingredientes y no está pagando como ese sobreprecio que muchas vemos en otras marcas o en otras casas de lujo, y lo que ellos hacen es poner los mejores ingredientes en cada una de sus fragancias. Por ejemplo, yo pedí 2, Amber y Saffron, que está inspirado en Baccarat Rouge 540, que es una de las fragancias más icónicas que más están vendiendo y de las más caras. Huele delicioso, se pueden notar las notas del jazmín, se puede notar también el azafrán y el cedro. Es un aroma espectacular, muy lujoso, y que probablemente todas nosotras queramos encontrar una versión inspirada que sea con un precio más asequible y que huela delicioso, que su fijador sea estupendo. Lo estuve utilizando varios días para ver qué tal el fijador y está increíble. También pedí otra que se llama Amber y Cherry, que también está inspirado en los Cherry de la casa de Tom Ford, que también es una delicia. Obviamente tiene las notas de la cereza negra, tiene también almendra amarga y tiene la vainilla que también se puede notar. Si se fijan, son una manera de que ustedes puedan buscar varios perfumes que estén inspirados en sus diseñadores favoritos y tengan como que el lujo asequible, que lo puedan pagar. El empaque es precioso, es, ya sabes, eco-friendly, es amigable con el mundo y la verdad es que tienen una selección preciosa. Tienen las fragancias más vendidas y puedes hacer un filtro por unisex, mujer, hombre. Puedes encontrar todas las fragancias que siempre has querido probar a un precio estupendo y asequible. Esta fue uno de los grandes encuentros que di en internet, porque yo la había visto ya en otros lugares del mundo, lo había visto en Estados Unidos, en Europa, y ahora ya está aquí en México. Así que esta es una gran oportunidad para probar perfumes lujosos y ver qué tal nos quedan y bueno, explorar nuevos aromas. Muchas de ustedes seguramente creen que solo el vestir bien o el saber cuál es el mejor perfume o qué perfume utilizar con cada outfit es vestir bien. Dentro de vestir bien también es lucir bien, que tu maquillaje luzca bien, que siempre te veas arreglada y que tu maquillaje siempre sea el mejor. Y por eso siempre necesitamos, chicas, un primer. Y más cuando quieres un maquillaje que te dure mucho tiempo o quieres minimizar los poros. He visto mujeres muy bien vestidas, pero de repente el maquillaje o se les cayó o se les manchó o se quedaron sin maquillaje durante el día. Encontré este de She Glam que me encantó, que se llama Glacier Glow Smoothing Primer, que es ideal para todo tipo de rostros, pieles, edades, porque lo que hace es te deja liso el cutis, te elimina esos poros. Me encantó que viene en este cuadro que es como si fuera un cubo, tiene un efecto refrescante que de repente por la mañana necesitamos tener un rostro fresco o cómo refrescar tu rostro, pues con un primer que te dé esa ligera sensación de frescura, no molesta, al revés, es muy agradable
y se siente como si te pusieras un velo de seda encima de tu rostro, te lo deja muy parejo y van a ver que a lo largo de la aplicación que les voy a poner aquí, mis poros, que yo suelo tener un poco de poros abiertos aquí, se van tapando y hacen que tu maquillaje se vea mucho mejor, que tu maquillaje sea radiante, que tu maquillaje sea parejo, que te dé esa ligera luminosidad de un rostro fresco, rejuvenecedor, y la verdad es que muy bueno. ¿Qué es lo que sucede cuando tú utilizas un buen primer con el de She Glam? Va a hacer que tu maquillaje dure más, va a hacer que llegues al final del día sin estar manchada, que no se te vea textura en tu rostro. La verdad es que hace muchas cosas por ti, y el verte siempre arreglada, el vestir bien sin gastar tanto dinero, pues incluye también tener un buen maquillaje y no desbancarte. No todas podemos comprar los productos más caros, pero sí les hago un filtro de productos que pruebo que me encantan, como este primer. Se los recomiendo. Obviamente todo de lo que hable voy a tratar de encontrar los enlaces y se los voy a dejar en la cajita de descripción o en mi primer comentario. Hablemos ahora de complementos ideales otoño-invierno 2024-2025. Y bueno, una de las cosas para vestir bien sin gastar tanto dinero es utilizar, por ejemplo, cinturones o complementos de moda. En este caso, este cinturón de Zara, esto lo metí en el haul de Zara otoño-invierno 2024-2025, nueva temporada. Estos cinturones vienen muy de moda, son bastante económicos. Bueno, pueden aprovechar estos cinturones. ¿Cómo utilizar este tipo de cinturones? Bueno, lo puedes utilizar arriba de un vestido liso, un vestido que no tenga mucho. Ya saben, por ejemplo, The Little Black Dress, o sea, este vestido negro que toda mujer debe de tener para darle un pop de color, o por ejemplo, un punto de moda, es decir, algo moderno y que se vea de temporada, que yo la verdad es que me lo voy a llevar a la New York Fashion Week, así que acuérdense que en septiembre voy a Nueva York. Para las chicas que vivas en Nueva York voy a estar allá, y bueno, creo que será uno de los accesorios que llevaré. Todavía no sé si en la cintura, aquí, o sea, hay muchas maneras de ser creativa con los cinturones. Chicas, ¿cómo vestir bien con poco dinero? Pues utilizando el color. Es una de las formas más económicas de vestir bien durante todo el año. Y ojo, esto no importa en qué temporada estés, si estás en primavera, verano o si estás en otoño, invierno, esto no importa. Si tú utilizas el color a tu favor, vas a vestir increíble. Y cuando hablo de cómo vestir con los colores de moda, estoy hablando de que tú escojas cuáles son tus mejores colores. Voy a ponerles, por ejemplo, aquí una de las paletas de otoño-invierno 2024. Sobre esos colores, yo tendría que decidir cuál es el color de moda más importante del otoño-invierno 2024, pero que me quede a mí. Dentro de ellos pudiera yo decidir que uno de los azules, por ejemplo, el que traigo yo, es un vestido que compré en COS y es uno de los vestidos que toda mujer debe de tener. Un vestido sencillo, un vestido en un solo tono, un vestido que me quede, es decir, que el tono me favorezca y que, si se puede, que sea un poco tendencia o que tenga que ver con los colores de moda. Eso, bueno, sería en segundo lugar, porque lo importante es que se te vea bien. Es importante saber qué colores vienen y sobre ellos escoger los que mejores te quedan. Así que busquen en su armario cuáles son los colores que mejor les quede y utilícenlos, porque será la mejor versión de ustedes. ¿Cómo lucir más elegante cuando no quieres gastar tanto dinero? Yo soy de las personas que me encanta encontrar alguna oferta, me encanta creer que hice el negocio de mi vida yendo a los racks, que siempre se los he dicho, vayan a los racks de las rebajas. Les voy a enseñar, para que se den cuenta, cosas que he encontrado en el rack, en el último rack de rebajas de Zara. Yo encontré esta falda, que es una falda que tiene algo de lana, está rebajada de 1,500 pesos, que sería como $70 más o menos, $80. Está rebajada a 399, que serían como unos $20 o menos. Y ojo, después tenía un 10% menos, o sea, súper económico. Esta falda nadie le hacía caso, había en todas sus tallas y es una falda muy sencilla, pero con su toque de moda, que es totalmente asimétrica, o sea, tiene una caída así. Ideal para el otoño-invierno, es una falda básica que toda mujer debe de tener. Y ojo, son faldas que
en su precio normal son muy caras. Así que yo soy de las que estoy buscando estas ofertas. Les voy a enseñar, por ejemplo, otra blusa que tampoco le hicieron caso. Yo la vi en temporada y nadie le hacía caso. Dije, uy, esta va a rebajar. Terminó siendo de 499, o sea, de unos $25 a 119 pesos, que son como unos 5 o 6 dólares. Digo, más o menos, ¿no? Para que se den cuenta. Esta blusa es una blusa que está en tendencia, porque ustedes van a decir, Dani, es que está súper delgada y transparente. Sí, claro, pero como ustedes ya saben cuáles son las tendencias de moda otoño-invierno 2024-2025, o ya saben que se va a llevar este otoño-invierno 2024, seguramente van a entender que viene también esta moda que te abraza y que de alguna manera tenemos que sobreponer prendas. Es decir, estas prendas que son súper delgaditas no se utilizan en el exterior, se utilizan como base abajo de un chaleco o se utilizan abajo de otra prenda para dar el efecto de que no sabes cuál es la prenda principal. Así, la gente desaprovecha estas oportunidades. Esta es una prenda que se vio en las pasarelas, chicas. Bueno, yo la compré súper barata. Y el último consejo que les voy a dar, que este es muy importante, es jugar con las texturas. Si tú quieres tener un armario o que tus básicos de armario los puedas utilizar muchos años, entonces pongamos algunas texturas en los complementos. ¿Cuáles complementos? Complementos como zapatos y como bolsos, por ejemplo. Si hablamos de zapatos, ¿cómo puedes meter tú texturas? Bueno, si no sabes cuáles son los tenis de moda que todavía se están utilizando, bueno, serían los Samba. Ok, pero los Samba tienen 2 colores. Está muy bien. También puedes buscar los tenis que tengan, por ejemplo, tenis de moda o tenis que tú encuentres que tengan algo estilo tweed, que tú a ver el tweed me vas a decir, Dani, me recuerda a Chanel. Sí, te recuerdas a Chanel, son de Zara, pero tú puedes elegir los que tú quieras. El utilizar texturas va a hacer que tus outfits tengan algo diferente a un outfit normal. Si tú quieres outfits creativos, outfits de moda, pues les vas a poner textura, por ejemplo, en zapatos. Puedes utilizar el charol, que no a todas les gusta el charol, pero pueden utilizar las Merceditas de charol, o pueden utilizar las Mary Janes de charol, o pueden utilizar bailarinas de charol, lo que ustedes quieran. Y esto le va a dar algo de textura a tu outfit y va a dejar de ser tan plano que si nada más metes piel beige, ¿no? Otra de las cosas que puedes hacer es centrarte en las carteras o bolsos que se llevarán este 2024-2025. Por ejemplo, este tipo de bolsos que son de COS, que tienen textura. Yo este bolso lo tengo en blanco y lo compré en su precio normal. Entonces, un outfit básico, simplemente con un maxi bolso que lo compré muy barato, porque este lo compré a menos de la mitad del otro, del blanco. ¿Por qué? Porque es un color de moda, pero para mí sería básico. Yo lo combino absolutamente con cualquier color invernal. Ojo. Entonces hice una compra económica mucho más rebajada de lo normal porque era la última rebaja y me sirve para agregarle textura a mis outfits y para agregar dimensión. Este bolso lo puedes utilizar como para darle un twist y hacer moderno un outfit clásico o un outfit básico. También un bolso que algunas personas me criticaron mucho, pero no importa, fue este bolso inspirado en Bottega Veneta, que no les gustó el charol. A mí en lo personal me gusta mucho el charol y me gusta el que haya una dimensión, el que haya una textura, que a lo mejor es algo que mucha gente no entendió, que el charol sirve para agregar algo diferente a tu look, es para hacerle ese punto focal que haga que te veas bien vestida, que luzcas moderna, que te veas juvenil, y es un accesorio que te va a hacer lucir bien. Y ya para invierno yo utilizaría este bolso que también se los enseñé, que es un bolso muy viejito que tengo de H&M, que me encantó, que es el bolso típico Teddy, un corte clásico, pues bastante entre cuadrado y rectangular, es como rectangular, no tiene absolutamente nada más que el Teddy, es la textura.
Obviamente esto es para hacer un outfit de invierno, un outfit para las fiestas, no sé, para esta temporada súper fría. Pero esta sería una manera también de agregar un poquito de textura a un outfit y que deje de ser un outfit aburrido. Así que chicas, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Les voy a dejar mi serie de tendencias ahorita, les voy a dejar otros videitos también muy interesantes, pero si no has visto mi serie de tendencias de moda otoño-invierno 2024, te la dejo aquí. Y también les dejaré las tendencias primavera-verano 2024 que les sirve a mis chicas del sur porque ellas están entrando a esa temporada. Mil gracias por suscribirte a mi canal, mil gracias por quedarte hasta el final. Y bueno, platiquemos aquí abajo qué aroma o qué fragancia les gusta más a ustedes o cuáles son el tipo de perfumes que utilizan. Platiquemos de cuál es el complemento que más utilizan, si qué zapatos están por comprar o qué zapatos les gusta. Platiquemos aquí abajo. Hay mucho que platicar. Las quiero y cuídense mucho. Chao, chao.